Hola, Cari, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, más o menos, profe. Más o menos. Y eso, Ah, ya ve. las cosas, sí entiendo. Bueno. Aranza, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ahí Qué bueno, qué bueno. llevándola. Eso es bueno. Por lo menos aquí andamos dando lata, ¿verdad? Jenny, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Pues bueno, chicas, vamos a esperar que Tengo, 5. Ajá. tengo medio problemas con mi audio y mi cámara, profe. A Ah, ver ok. si no me... Si no mantén Sí, apagada tu cámara, nada más con el audio, ¿va? sí, está bien. Ok. Gracias. Igual, Cari, si el internet empieza a fallar, puede apagar su cámara para que no haya problema y la mantenga en la sesión, por favor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, chicas, pues bueno, creo que nada más nos faltan Lupita y... Ay, se me fue Angélica, ¿verdad? Anchi. Bien, en lo que se incorporan a sus compañeras, ¿cómo van con sus trabajos? ¿Si le han avanzado? Hablando de Lupita. Hay más o menos, profe. Hay más o menos. ¿Es mucho? Sí. Pues ya acabé el de historia, pero me falta el de creatividad. Ah, bueno, pero ya es más fácil, ¿no? Sí, sí, es menos. Es menos. Nada más hay que pensarle, pero bueno. Usted puede, Cari, usted siempre puede con los ensayos. Las demás, ¿cómo van? Hola, Lupita, buena noche. Hola, profe. Buenas noches a todos y todas. Noches. ¿Cómo te va, Lupita? Bien, profe. ¿Qué dice Bueno, más Tasquillo? o menos. ¿Más o menos? Híjoles, a todos les va más o menos. Algo está pasando. Creo que Ay, sí. ya se siente fin de cuatrimestre y ya como que nos está dando flojera, ¿verdad? Sí, ya es muy estresante, te junta todo. Sí, y pues bueno, Ya como ustedes finales de saben, todas las cosas. sí. Y luego que volvimos a naranja otra vez, quién sabe, Ay, sí. la posibilidad de que regresemos a la escuela creo que va a estar todavía otra vez difícil. Pero bueno, ¿qué le hacemos? A ver ¿Qué qué cree? nos... ¿Que me metía con Aje, usted cree? Ah, bueno, por Me una parte, acabo de meter ahorita, pero sí está muy pesado porque, como dice usted, pues es en línea sí, todo y dejan muchísimos trabajos más los de la escuela. Digo, ay, no, ¿por pues, qué me metí, Diosito? Digo, pero te hace falta esa experiencia, Lupita, para que pongas todo lo sí. de planeación, todo ahí te va a servir, verás que sí. Ay, sí, ojalá que sí. Pues yo estuve 5 años en CONAFE, imagínate. No, pues sí. Pero bueno, en mis tiempos no era en línea. Entonces, Sí, era más mejor así porque pues pues ahorita sí se va a agarrar la experiencia, pero pues yo digo que va a ser un poquito más complicado también. Pues, bueno, tengo ex compañeros que estuvieron bueno, en la escuela, alumnos que estuvieron en CONAFE y me comentan que no se les hace tan complicado. Tal vez como vas empezando, Lupita, yo creo por eso, en lo que le Yo creo, agarras ¿verdad? la onda, pero me decían que las planeaciones se les hacían más fácil, evaluar. Bueno, la evaluación sí se les complica, pero Ajá. bueno, tenemos algunas chicas de Jacala que están en CONAFE y luego sí me comentan, sobre todo en evaluación. Pero ahora sí, Sí. Lupita, ahí vas a pagar todo lo que me has hecho. Sí, como ven. Bien, chicas, pues bueno, me da gusto, Lupita. Por una parte, porque agarres experiencia, yo sé que es estresante, pero bueno, ahora sí vas a sufrir lo que sufrimos todos en la docencia. Sí. Ahora sí ya va a ser la maestra Lupita.
Ándele. Muy bien. ¿Y tienes comunidad en específico? Sí que cree que bueno, ahorita supuestamente nos dijeron que quizá nos manden aquí mismo, ahora sí que nuestro ¿Municipio? municipio. Ujú. Ajá. Ah, qué Pues bueno. ojalá que sí, porque si me mandan hasta la sierra, hoy no sé qué va a pasar. Pues ahí las más alejadas creo son Zimapán, que sí tiene un poquito alejado. No, Zimapán es otra sede, creo que no le corresponde. No, Tú eres para la sede de Ixmiquilpan, creo, si no me ajá, equivoco. Ah, entonces no, sí, te toca la zona árida de Ixmiquilpan, todo eso, Cardonal. No, Cardonal sí, ya en era parte, creo. Fayuca me parece. Alfajayucan, sí, pero bueno, ya casi todas las comunidades tienen transporte y demás, y no van seguido a comunidad, entonces, pues bueno, por una parte está bien. Sí, Pues bueno, me da gusto, Lupita, que pongas ahora sí en práctica todo sí, profe. y que aguantes. Sí, voy a tratar de aguantar. Si te quieres dedicar a la docencia, este es tu trabajo de toda la vida, planear, evaluar y todo lo demás. Y sí, también por eso me metí para agarrarle a eso, porque si no. Sí, muy bien, me da gusto. Ya casi todas con práctica. Aranza ya estuvo en CONAFE, creo. Jenny, pues está en las clases. Cari, pues ahí nos falta, pero ya también se tiene que incorporar después. ¿Verdad, Cari? Sí, profe, de hecho era mi idea, pues ahorita meterme a una telesecundaria, para ya hacer mi servicio y mis prácticas, Ah, pero muy pues bien. como digo, con eso de la contingencia, pues no sé si vayamos a regresar. Sí, ahorita está un poquito complicado, pero pues deberías de checar, igual, pues bueno, trabajo en línea, pero pues el chiste es ir agarrando a todo esto. Sí, eso es lo que voy a checar porque sí hace Ok. falta. ¿Y en tu comunidad ya no hay servicio de CONAFE Kinder, preescolar, preescolar? Ah, pues mira, te pero quedaba mis papás perfecto. no quieren que me meta. ¿No? ¿A CONAFE No, no? no, que Híjole. mis dos hermanos estuvieron ahí, no, no quieren que esté yo ahí, y mi cuñada también. Es mucho sufrimiento, dicen. Pues no sé, pero no quiere. Es pesado, pero se aprende demasiado. Yo ahí aprendí y le agarré amor a esto y véanme, aquí sigo. Sí, Pues muy bien, qué bien. Ojalá pues pronto puedas también incorporarte a todo esto, que es bastante bueno, Cari. sí, ¿verdad? Ok. Bien, pues ya. Vamos a continuar así con la clase. Les preguntaba yo cómo iban en sus trabajos, espero que bien. Dentro de 8 días, pues, bueno, vamos a hablar referente a, pues, a sus trabajos que hicieron. La clase será pues un repaso sobre sus investigaciones, así que espero que pues estén encontrando la información adecuada, excepto por ahí un colegio que precisamente me preguntaba Cari, el colegio La Enseñanza, que yo le comentaba ese día a Jenny, o a quién fue, a Cari, precisamente, creo que estaba sola en la clase, que iba como que de relleno, más de relleno que porque hay poca información, ¿sí? Sobre ese, pero sobre todo los demás, pues sí, algunos hay mucha, otros hay poquito, ¿sí? Pero espero que vayan bien, ¿sale? Bien, vamos a retomar un poquito los periodos, las políticas educativas de los periodos presidenciales de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, que nos expusieron Lupita y Angie por ahí, nada más para retomar algunos puntos que se hayan pasado, reafirmar. Como vieron, pues bueno, hay una tendencia a lo que es la modernización más que del sistema, una modernización en la manera de enseñar en cuanto a los materiales, en cuanto a los objetivos, la currícula y lo demás que se proponían en cada uno de estos periodos. Veíamos, nos explicaba por ahí Angélica, referente al periodo de Miguel de la Madrid, pues bueno, que con este presidente, pues bueno, hubo una crisis económica por un suceso que pues ya todos conocemos, el temblor de 1985, pero aparte pues por todos los problemas que se vienen arrastrando de las administraciones pasadas y como ocurre, siempre se van heredando, ¿verdad? De una administración a otra. Sin embargo, bueno, también yo les comentaba que la labor del presidente fue muy cuestionada, ¿no? Porque se comenta, según los historiadores y analistas de estos, que pues es un presidente que no hizo mucho, aunque sí se preocupó por la parte de educación.
Y entonces, pues bueno, lo que pretendía o de lo que hablaba, pues era sí la modernización, la descentralización, y acuérdense que él aplicaba, pues ya empieza con lo que es el concepto de calidad, aplicar el concepto de calidad a lo que es la educación. Todo esto obedeciendo también a la parte de lo que es la política internacional. Por eso yo les preguntaba si no llevaban todavía política educativa. Parece que no. Seguro cuando ustedes lleven esta otra asignatura, pues van a poder entender por qué todas las políticas que cada gobierno implementa se van orientando de acuerdo a estos estándares internacionales o políticas internacionales que se van poniendo, ¿sí? Y que obedecen pues a cambios mundiales, ¿sí? A las necesidades que existen en el mundo y entonces todos los países pues se van adecuando, sobre todo los que están inmersos en lo que es globalización, internacionalización. Por ahí habrá algunos que no son parte de esto, como Cuba, que bueno, ahorita está en conflicto, Venezuela, ¿verdad? Y algunos otros, pero la mayoría de países pues está inmerso en esto. Miguel de la Madrid entonces, pues bueno, en su Plan Nacional de Desarrollo, pues menciona lo que es una revolución educativa, ¿sí? Que fue parte de lo que pretendía o que lo que se hizo. En este periodo, de alguna manera, la crisis que enfrentó, como nos decía Angie, hace que no haya tanta demanda de los servicios educativos. De hecho, yo les comentaba que durante este periodo, bueno, también Angie nos decía, se vuelve no obligatorio, pero de alguna manera sí se, eh, pues invita, digamos así, a los padres de familia para que lleven a sus hijos al preescolar, ya que de acuerdo a los análisis, recuerden que tenían muchos problemas en los primeros grados escolares porque no, de primaria, porque no iban al preescolar. Entonces se empieza de alguna manera a hacer conciencia en la población para que sus niños pudieran asistir a no 2 años, por lo menos 1 año de educación preescolar que les sirviera cuando entraran a primer grado, segundo grado, y no se les fuera tan difícil ni a los profes ni a los alumnos, porque eso era un problema también importante. En ese entonces existía la reprobación escolar, es decir, se podía reprobar al alumno y existía mucho alumno reprobado, no estaban cumpliéndose los objetivos educativos por muchas cuestiones. Después de todo, recuerden que México pues ya traía un rezago educativo desde, pues prácticamente desde el México independiente, del cual no se ha podido o no ha podido salir. Han habido muchos esfuerzos, ¿no? Pero sigue habiendo todavía analfabetismo y un rezago educativo. Lo que se pretendía como modernización durante el periodo de Miguel de la Madrid, pues bueno, como dijimos, planteaba la calidad educativa, pero también aparece el término de equidad, todos estos de alguna manera reflejados en el artículo 3º constitucional, sí, equidad, que todo, bueno, la educación pues era para todos por igual. Aunque ya vemos que en muchas ocasiones, pues bueno, lo que nos dicen las leyes son una cosa y ya en la práctica es otra, ¿verdad? Desafortunadamente, había grandes esfuerzos, pero pues seguía habiendo mucha discriminación para varios sectores, sobre todo la educación indígena, la educación rural y los grupos vulnerables, como en el caso de personas con discapacidades. Entonces, seguía habiendo mucho rezago educativo en ese aspecto. Algo que aparece aquí y es muy importante, aunque ya lo vimos en periodos anteriores, hace 2 presidentes que empieza con el trabajo de educación basada en competencias, pues bueno, también aquí se continúa, digamos, con esta parte de una educación sí por competencias, que no es todavía tan fuerte el boom, digamos, de este tipo de educación, pero lo que sí se pretende es vincular con el sector empresarial, es decir, que hubiera una relación entre lo que se enseña en la escuela y lo que tienen que poner en práctica en el mundo laboral, porque no existía esa relación. Recuerden que al final de cuentas lo que pretende formar el sistema educativo, pues es mano de obra calificada de todos los ámbitos. ¿Para qué? Para que estos se vayan a inserten en el mundo laboral y realmente brinden resultados dentro de eso y obviamente crezca la economía del país, que a esto se refería. Entonces, esta vinculación con el sector empresarial también se pide a la parte empresarial, pues obviamente, sobre todo en educación superior, que dejen pues que las nuevas generaciones puedan hacer prácticas, estadías, para ir poniendo
sus conocimientos que están aprendiendo los puedan de alguna manera poner en marcha dentro del trabajo y así pues generar experiencia. Entonces, esta relación de conocimiento con la empresarial. Pero recuerden que pues lo importante es la educación básica, sigue siendo importante cubrir con la educación básica porque es donde se tienen todos los primeros conocimientos. Otro aspecto que él pone pues es las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Obviamente han cambiado demasiado de 1980 a los 2020 en el que estamos, 2021, pues obviamente las tecnologías son muy diferentes. En ese entonces, pues las tecnologías, pues el cine, la radio, la televisión, ¿sí? El teléfono, pues era obviamente por otro sistema, no como ahora que tenemos celulares, ¿verdad? Entonces, los medios o las tecnologías que existían en ese entonces que se usaran a favor de la educación como herramientas para la modernización, herramientas que sirvieran para una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje, algo que hemos hablado mucho en otras materias. Esta revolución educativa, de alguna manera, también implica la descentralización, aunque no fue lo que se esperaba. La reforma para la educación básica tenía algunos principios que quería cumplir, algunos objetivos importantes. Algo que aparece aquí, pues vemos también, es el desarrollo integral, ¿sí? Entonces, a partir de los conocimientos que se daban en esta primera educación, pues lo que se pretendía era que los jóvenes, más bien todos los alumnos, pues tuvieran una educación que los desarrollara en todas sus áreas y ámbitos, no nada más en un solo aspecto que es el intelectual, sino en lo afectivo, en lo familiar, o sea, en todas las esferitas para que hubiera una educación integral, ¿sí? La cobertura del servicio educativo a todos los mexicanos y que todos tuvieran la oportunidad, ¿sí? Para esto creó otro programa, acuérdense, de educación, cultura y deporte, donde pues obviamente también se van estas actividades culturales, deportivas y recreación, que en otro programa que ahorita vamos a hablar. También mejorar la prestación de los servicios, es decir, antes se preocupaba más por la parte intelectual, a partir de esta administración, pues bueno, también importan programas y servicios para la parte cultural, para la parte deportiva, de recreación, donde pues obviamente si queremos dar o se quería o se pretendía dar una educación integral, pues se tenían que abarcar estos aspectos importantes, ¿sí? Entonces, por eso es que se procura por esta parte, pero recuerden que pues esta reforma, aunque no se veía nada mal, pues de pronto no pudo cumplir su cometido, ¿sí? El programa de Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que es el programa que les estaba hablando hace un momento, pues fue sobre todo el eje de la política educativa de Miguel de la Madrid, ¿sí? Entonces, pues aparte de la educación preescolar, pues de alguna manera descentralizar la educación, lo que ya veíamos también con el anterior gobierno, pues dejar que los estados de alguna manera manejaran su educación, ¿sí? Y sobre todo cambia de estatus en este periodo la educación normal. Ya no nada más eran maestros, sino ahora se cambia a licenciatura, ya salen como licenciados, a partir de ahí ya son licenciados en educación primaria, licenciados en educación preescolar, o en el caso de las normales superiores, licenciado en educación, licenciado en español, en matemáticas, en historia, en biología, ¿sí? Recuerden que la educación normal es muy diferente de la formación que ustedes llevan, porque la educación normal sí es preparar propiamente al individuo para dedicarse a la docencia, ya sea de un área como el preescolar o la primaria o de una determinada asignatura, y entonces se les brindan todas las herramientas, conocimientos sobre esa área, sobre ese tipo de alumnos, ¿sí? Así específicamente, recuerden que ustedes pues no son licenciadas en educación preescolar ni en educación primaria, ni ustedes son licenciadas en pedagogía, que pues bueno, tiene que ir más adelante de los maestros normalistas. Tenemos que tener más elementos todavía que ellos porque tenemos que conocer todos los niveles, todas las características de los alumnos de todos. Entonces, imagínense, es muy diferente el pedagogo a un normalista, pero bueno, ya ellos tienen también lo que es la parte de licenciatura, ¿sí? Seguimos con lo que es la parte de calidad y pues bueno, lo que más importaba, pues bueno, ya vimos que era esta descentralización de la educación básica y la educación normal. También aquí, de alguna manera,
La parte administrativa, pues obviamente manejada a través de estas secretarías que ya se habían puesto desde la administración pasada en cada estado. Y pues bueno, se establecen acuerdos entre lo que es el CENTE. Aquí nosotros no vamos a hablar mucho de esta figura importante que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Lo van a ver seguramente, lo van a ver en política educativa posteriormente para que entiendan el trabajo pues desafortunadamente no tan bueno que ha hecho este sindicato y sobre todo cuando estuvo al frente la licenciada, la licenciada, la profesora Elba Ester Gordillo, que seguramente ustedes han escuchado demasiado sobre ella. Una profesora que pues prácticamente se volvió la mujer más poderosa del país al tener pues bajo su responsabilidad uno de los sindicatos más grandes, al cual manipulaba, del cual obtenía demasiado dinero, sí, y ella es la que prácticamente durante los gobiernos de la Madrid, de los gobiernos de Carlos Salinas, los gobiernos de Cedillo, Fox Quesada, Felipe Calderón, pues es prácticamente la que decidía, perdón, qué se hacía en materia educativa. Sin la aprobación de la profesora no se podía hacer. Las políticas podrían estar muy bien implementadas aquí, pero si ella decidía que no, era no. Prácticamente ella se volvió una mujer muy poderosa y por eso es que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues al no estar de acuerdo con esta corriente política, pues es encarcelada, como ustedes tal vez pudieron escuchar. Por aquí tenía yo la imagen de la maestra Elbester, creo que sí. No la puse. Me acuerdo que la había puesto, pero bueno, no se me hace que está con Carlos Salinas de Gortari. Bien, por ahí va a empezar a figurar la profesora. Entonces, pues bueno, todo esto, pues fue de alguna manera la descentralización estaba enfocada sobre todo a todos los niveles, realmente que la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y todo lo que era normal pasara a los gobiernos de los estados, ¿sí? Esta reforma que propone, pues bueno, ya vimos de alguna manera eh, se reforma a lo que es la educación normal y pues bueno, el currículo que se maneja para las escuelas normales, pues se fundamenta en lo que son las ciencias de la educación. ¿Cuáles son las ciencias de la educación? Pues ustedes hoy las dejaron de tarea, las dejamos de tarea, ¿verdad? Pero aparte ustedes, pues ya hemos visto lo que son ciencias de la educación muy aparte. Todas estas ciencias que tienen como objetivo brindar todos sus conocimientos para el entendimiento de la educación, del manejo de la educación y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces aquí, pues obviamente, toda la parte de la educación normal se trabaja bajo la corriente cognitiva, todo lo que es el cognitivismo, ¿verdad? Ya vimos por ahí en didáctica todo lo que es el cognitivismo, pues es la base de la educación normal, ¿sí? A grandes rasgos, y lo que nos explicaba aparte Angie, pues es lo que pasó durante el gobierno de Miguel de la Madrid en cuanto a educación. Ajá, un gobierno que, pues bueno, se caracterizó por no hacer mucho. Pasemos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y pues bueno, Carlos Salinas de Gortari, como yo les decía, un personaje que durante muchos años fue como innombrable en el país, ¿verdad? Eh, a partir de aquí, seguramente ustedes hoy podrán ver que a partir de estos presidentes que tenemos de aquí en adelante, del 88 al 94, 94, 2000, 2000, 2006, 2006, 2012, 2012, 2018, pues hoy en día incluso está haciendo una consulta ciudadana, ¿verdad? Para ver, hacerles por ahí juicio político a estos expresidentes por su supuesto mal obrar durante su administración. Eh, Nada más recuerden, chicas, que bueno, a nosotros nos interesa la parte educativa, lo demás de su administración también es importante como parte de la historia del país, pero también recuerden que la ley mexicana, pues obviamente no es necesario hacer una consulta para ver a quién se lleva a juicio. La ley mexicana se debe de aplicar en cualquier situación, sin importar, hoy que ya no tienen fuero, por ejemplo, no se puede aplicar sin tener que consultar a la ciudadanía para ver si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Pero bueno, hoy estamos bajo un gobierno populista y pues bueno, así son las situaciones. Ahora espero después no me censuren, ¿verdad? Por andar aquí echándole tierra al precio. Bien,
Seguimos entonces con Carlos Salinas de Gortari, que estuvo en la presidencia de 1988 a 1994. Y aquí vamos a ver que va a surgir una política, y créanme que cuando vean política educativa van a ver precisamente toda la política de este señor, muchas de las cosas de este señor que fueron importantes porque a partir de aquí empieza una revolución también en la educación en México por la incorporación sobre todo del país propiamente ya a lo que es este movimiento de globalización, ¿sí? A lo que es el capitalismo, llamado capitalismo, al neoliberalismo y lo que es globalización. Entonces, este señor, pues obviamente, en esta parte de lo que es la modernización de la educación, sí dio mucho apoyo, hizo grandes esfuerzos y sobre todo aquí vamos a ver que una figura importante para que todo esto se llevara a cabo fue Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue su secretario de Educación y que él fue el que se encargó de llevar toda la política educativa. Por eso es que Ernesto Zedillo, pues vamos a ver lo que le va a poner mucho empeño a la educación durante su periodo, porque él ya tenía conocimiento de esta situación. Hay 5 puntos por los cuales se va a centrar la política educativa de este señor. Y bueno, lo que les comentaba aquí en la imagen, podemos ver a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo Ponce de León, el secretario de Educación, y a la profesora Elba Ester Gordillo, ¿sale? 3 personajes importantes, pero pues desafortunadamente, como les decía, la profesora Elba Ester es la que manipulaba propiamente en materia educativa al país durante varios sexenios. Sin su consentimiento, se dice, no podían, más bien, ella con su consentimiento era como se proponían a los secretarios de educación y pues prácticamente ella es la que manejaba a la secretaría, ¿no? Digamos que estaba como que a la sombra, pero es la que tenía el control de la educación en el país, imagínense ustedes. Por eso fue, o más bien, fue considerada la mujer más poderosa del país, incluso sobrepasando pues a las esposas de los señores presidentes en turno, imagínense. Bien, tenemos a 5 puntos importantes durante este periodo, que fue ampliar la cobertura y distribución de la oferta. Esto se refiere a la educación básica, ¿sí? Es decir, crear más escuelas y sobre todo otros tipos, en este caso, todo lo que eran las telesecundarias, la educación indígena, sí, todo lo que fueron los bachilleratos, las preparatorias, es decir, a cubrir las necesidades que tenía educativas el país, creando más instituciones en diferentes modalidades, ¿sí? Elevar la calidad, pertinencia y relevancia. Aquí también ya vamos a ver que en el artículo tercero, aparte de calidad, equidad, que ya también vimos que se maneja, pues va a surgir la pertinencia y relevancia. Si recuerden que cada presidente ha venido reformando el artículo tercero constitucional, incluso hasta llegar al actual presidente, donde ha cambiado también. O sea, ya no tiene ese origen de la Constitución de 1917, ha cambiado, conserva su esencia, pero pues sí ha cambiado demasiado, ¿sí? Van por ciclos nos referimos a lo que se maneja por lo que es el ciclo, por ejemplo, todo lo que se ve en educación preescolar, después pasando al siguiente ciclo, todo lo que es educación primaria, todo lo que es educación secundaria. Hay un seguimiento en cuanto a las asignaturas y complejidad, cómo se va llevando. Desconcentrar la administración, igual, de alguna manera, recuerden que Miguel de la Madrid empieza con esto que es la descentralización, no lo logra, pero Salinas de Gortari le da seguimiento precisamente a esto para descentralizar, ¿sí? Y de alguna manera mejora las condiciones de los docentes. Esto pues lo vamos a ver así como que entre comillas, porque pues todo está manejado. Así que toda la teoría que manejó Salinas de Gortari se basó en el humanismo, prácticamente lo mismo que hoy está manejando el actual presidente, es una teoría basada en el humanista. El centro de la educación era el alumno y a partir de estas necesidades que tenían los alumnos es como se planteaba todo el sistema. Ajá. Entonces, aquí, para que esto se lleve a cabo, sobre todo en la educación básica, recuerden que seguimos trabajando en cumplir la educación básica sobre todo, ¿sí? Entonces, él crea el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992, y esto lo vamos a ver, déjenme checar por aquí, el AMBEP, como así lo van a ver en política educativa, lo van a ver que se aplicó a preescolar, a primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Todo se modernizó, todo tuvo que modernizarse.
Ajá, esto fue muy importante para el país en ese entonces. No se introduce como tal el concepto de educación basada en competencias, pero sí empieza de alguna manera a llegar tecnología, empieza a pues haber muchas mejoras en los planteles educativos para que los alumnos estuvieran mejor y los docentes también tuvieran mejores condiciones. Sí, a partir de lo que fue el año de 1992 con esto. También crea otro programa muy importante que va a ayudar a que los mexicanos puedan acercarse a la educación casi casi con voluntariedad, que es un programa que se le ha dado seguimiento hasta el día de hoy, bueno, en la actual administración se quitaron varios aspectos, pero él crea por ahí el programa de solidaridad. Seguramente ustedes han visto por ahí algunas calles que tienen, todavía conservan el logo de Solidaridad o las escuelas. Solidaridad fue un programa que después se volvió lo que fue Oportunidades, Progresa Oportunidades. En la administración pasada, ¿cómo se decía? Oportunidades. En la administración actual se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama este programa, pero es un programa que obviamente ayuda a las familias en educación, vivienda, salud, ¿sí? Y que les, pues de alguna manera, mediante esos programas, pues en este caso, en cuanto a materia educativa, pues de alguna manera se obligaba a los padres a que los niños acudieran a la escuela. Aquí, durante este periodo, los padres de familia, las padres de familia, los gobiernos se hacen cargo propiamente ya de lo que es la educación, ¿sí? Se reforma el artículo 3º constitucional, se reforman los planes y programas que ya eran obsoletos, los libros también, para que pudieran pues abatirse el rezago educativo que se tenía de acuerdo a las necesidades que había. Aunque es un presidente muy criticado, pues bueno, sí hubo mucho apoyo a la educación y hubo también, pues sobre todo el presupuesto para poder lograr esta reforma. Se apoyó mucho al Consejo Nacional de Fomento Educativo, precisamente, y pues bueno, la secundaria se vuelve obligatoria. Aquí ya llevamos entonces dos niveles muy importantes obligatorios. Esto obedeciendo a la globalización, ¿eh? Tenemos obligatoria ya la primaria y la secundaria. Y sobre todo se trató de abatir el rezago en zonas pobres, en lo que es rurales e indígenas, con la creación de más instituciones, incluso de que con el Consejo Nacional o con la FE pudiera llegar a estos lugares para brindar educación comunitaria, ¿sí? En estos, a pesar de que el centro del proceso, o más bien, o de toda la educación era la teoría humanista, en la educación básica se trabajó bajo el modelo constructivista. Se empieza a hacer que el alumno, pues, obviamente, sea el que construya su propio conocimiento, ¿sí? Vean ustedes. Entonces aquí, pues bueno, durante este periodo, pues hubo un gran periodo de modernización, precisamente porque obedecía a todo lo que era la globalización y a cómo iba, pues, el mundo actualizándose, y por eso este interés por que México entrara a esto. Sí, entonces, hubo muchos cambios económicos, hubo muchos cambios en todo el mundo y esto obligó a México, pues, a cambiar también. Así que, pues bueno, en este, pues, periodo, digamos que es cuando Salinas, pues, se intenta meter al país a todo esto y, pues, hacer que funcionara y que fuera mejor. Algo muy importante, chicas, es que, y ustedes lo van a ver después en legislación, no sé si ya llevaron legislación educativa. Jenny, ¿llevaron ya legislación educativa? No, es legislación y política educativa, no han llevado, ¿verdad? No, ok, bien. Surge emanada del artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación. Esto es muy importante porque tiene todos los lineamientos que en materia educativa se deben de seguir en el país. Sí, todo. De hecho, ustedes la van a ver después artículo por artículo, ¿verdad? Se la van a tener que aprender como su Biblia. Esta Ley General de Educación, bueno, tenía en sus inicios 83 artículos, hoy creo tiene 181 porque la reformó el actual gobierno y le aumentó un montón de artículos, que ustedes ya van a ver un montón de artículos, pero es la que regula todo. ¿Sí? Esta Ley General de Educación que se emana del artículo 3º constitucional. Y
pues aquí también todo el trabajo por competencias científicas, tecnológicas y laborales. Recuerden que se está haciendo que el país se vaya hacia lo que es la globalización. Por lo tanto, hay que hacer que los alumnos tengan todo el conocimiento científico y se puedan desarrollar en esta área, todo lo que es la tecnología para incorporarse al mundo laboral. ¿Cómo ven ustedes? Pues empieza con lo que es llevar a cabo, empieza a tomarse esta sociedad del conocimiento, punto que hemos visto demasiado, que tiene que ver con la globalización precisamente, y hacer que precisamente nuestros alumnos de ese entonces pues fueran competitivos a la par que las grandes potencias, y entonces estar inmersos en la tecnología y todo, ¿sí? Yo recuerdo, porque eso sí me tocó a mí, toda esa reforma, pues obviamente yo soy de una generación del 1987 a 1993, imagínense si me tocó parte de esto, y me acuerdo que, pues, por ejemplo, nos empezaron a llegar las primeras computadoras, cuando yo estaba en sexto, que la computadora era un teclado y una televisión enorme que no se usaba porque, pues, obviamente nuestros profesores no sabían usarla y, pues, era lo mismo que estuviera ahí. Digo, sigue pasando, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya teníamos, nos empezaba a llegar tecnología, nos empezaban a hablar más de cosas que tenían que ver con la dinámica ocurría en el mundo, me acuerdo de esto, me acuerdo que en la institución en la que yo estaba, pues hubo muchas reformas en cuanto a aulas y demás, porque había que modernizar a la escuela, por ejemplo, ¿no? Los libros de texto cambiaron, me acuerdo. Entonces, imagínense, me tocó parte de esta reforma implementada por Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces. ¿Dudas con esto, chicas? ¿Con estos presidentes? ¿Ninguna? Pues no, ¿No? solo que muchos No, reclamos. profe. A ver, nada, muy bien, Lupita. A ver, Jenny, no la escuché. Ah, no, digo que ninguna, profe, solamente que muchos reclamos hacia ellos. Sí, Pero no, ni una duda. sí, ahorita esto que está pasando, lo que les comentaba al inicio de hablar de Carlos Salinas, lo que está pasando con esta consulta ciudadana por llevarlos a juicio, pues es meramente una situación política entre políticos y gobiernos, pero como les decía, pues bueno, la ley está para cumplirse, así que no necesitamos pues una consulta para ver si se llevan a juicio o no, si se va a aplicar, se aplica, y si no, no. Sí, obviamente también tenemos en cuenta que en este caso todos estos presidentes han sido emanados de un partido político que pues mantuvo el poder por más de 60 años, entonces también, pues bueno, sí hubo mucho saqueo, pero pues este saqueo que ha habido al país desafortunadamente, pues viene desde sus inicios, no es algo nuevo que hagan nuestros políticos, aunque muchos en su momento quisieron hacer grandes cambios en educación, como los primeros personajes que veíamos, pues muchos otros se aprovechaban de la situación, de sus puestos de poder para, pues, enriquecerse. Y esto ha pasado durante todos los gobiernos e incluso sigue pasando en la actualidad, ¿no? O sea, no es algo que cambie de la noche a la mañana. Nada más cambiamos de partido, pero realmente todos los demás partidos que hoy existen han sido formados por personas que fueron parte de este partido, ¿no? O sea, y todos de alguna manera tienen la misma escuela, así que al pobre México lo siguen saqueando. Esto es ya parte de nuestra historia, pero a los mexicanos nos gusta sufrir y nos gusta siempre lo mismo, entonces, ¿qué le hacemos? Bien, chicas, voy a cerrar tantito para darle paso a la siguiente fase, así que me salgo medio minuto, regreso en medio minuto, por favor, las veo tantito, espérenme tantito.